buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar en este momento. Mucho gusto, mi nombre es Alexandra Parra, soy consultora de fidelización de Legis, pertenezco al área del servicio al cliente, pues el día de hoy les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Antes de dar inicio, también quiero mostrarles a ustedes unos valores agregados, así que voy a compartir mi pantalla para que ustedes los puedan visualizar, y ya en un momento le vamos a dar paso a nuestro invitado, al conferencista del día de hoy, al doctor Henry. Entonces, en la primera parte, recuerden que por parte de servicio al cliente ustedes tienen o pertenecen a un club de beneficios. Dentro de estos beneficios vamos a encontrar, ¿por qué escoger una publicación actualizable Legis? Primero, pues porque la información es confiable. Tenemos un sistema de recolección de información en fuentes oficiales, fidedignas, de 800 a 1000 páginas diarias. Contamos con un grupo o un equipo de expertos de 6 salas de redacción, integradas por más de 50 expertos entre abogados, contadores y de todas las áreas del derecho. Facilidad de uso, novedosos sistemas de búsqueda diseñados para todos los medios que faciliten el manejo o uso de la información. Y facilidad de consulta. Ustedes pueden hacer su consulta bien sea en papel, que hay personas que aún les gusta el papel, lo pueden consultar a través de una tablet, el celular, tenemos aplicaciones para el celular, y desde su computadora. Beneficios exclusivos. Dentro de estos beneficios exclusivos vamos a encontrar el periódico de ámbito jurídico. Ustedes pueden ingresar a www.ambitojurídico.com y acá van a poder actualizarse con los principales hechos jurídicos del país con rigor, profundidad y amplitud del medio especializado más importante del país. También tienen acceso a la colección de legislación, tanto como jurisprudencia. Boletín de actualización Legis al día. Este boletín llega a nuestros correos electrónicos entre 6 de la tarde, después de las 6 de la tarde y 7 de la noche, donde ustedes van a poder recibir todas las novedades que se han generado durante el día. Entonces aquí lo pueden acceder también. Y descuento del club de beneficios. Cuando ustedes deseen adquirir nuevos productos, van a tener un descuento. Recordemos que al suscribirse en las publicaciones actualizables de esta área y van a recibir sin ningún costo adicional en cuanto al área tributaria, entonces ustedes van a poder encontrar doctrina tributaria de la DIAN en medio electrónico, normativa ICA y predial de Bogotá, normativa doctrina ICA y predial de Bogotá también, convenios de doble tributación. Esta publicación está disponible por la compra de obras tributarias en internet. Consulta a tu asesor para que él te pueda hablar de esta parte. Y colección de legislación. Pues para nosotros también es un privilegio para quien sabe escoger lo mejor, y como les decía anteriormente, vamos a poder encontrar descuentos preferenciales para suscriptores en nuevas publicaciones Legis, descuentos en eventos de capacitación AP Legis. Esos eventos son los que tienen un costo, pero por ser ustedes suscriptores, pues van a tener un descuento especial. Asistencia a eventos gratuitos, como en este caso que tenemos el día de hoy, y capacitación de los productos electrónicos. Como les decía al inicio, yo pertenezco al área de servicio al cliente, los consultores de fidelización, así que si ustedes requieren de pronto que nosotros les brindemos capacitación en cuanto al uso, manejo y todas las herramientas que tienen nuestras plataformas, pueden contar con nosotros con el mayor de los gustos. Y para poderse contactar, si necesitas acompañamiento en exploración práctica de los recursos o de las herramientas que adquirió con nosotros, acá tenemos el correo electrónico de soporte ubj@legis.com.co, el cual ustedes se pueden contactar y allí nosotros hacemos el agendamiento para poderles pues entrar a interactuar con cada uno de ustedes. Bueno, el día de hoy, como les decía, nos acompaña el conferencista y el doctor Luis Henry Moya. Él es contador público, especialista en auditoría tributaria y maestría en finanzas corporativas de la Universidad de Viña del Mar de Chile, certificado con la ACCA,
Tiene una experiencia de 20 años como docente. Asimismo, ha participado en los programas de diplomados de normas internacionales de información financiera en Prime, Cámara de Comercio de Bogotá y Ibagué y San Andrés. Ha participado como conferencista en temas relacionados con normas internacionales de información financiera y normas internacionales de auditoría. Actualmente es asesor del Despacho de Contaduría General de la Nación y ha estado vinculado con diferentes firmas como Ernest Young, Deloitte y demás. Entonces, bienvenidos, doctor. Muy, pero muy buenos días. Sí, 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 con los grupos y los tipos, porque si no estamos Alexandra, muy buenos días. Muchas gracias a todos por aceptar esta invitación el día de hoy con Legis. Vamos a tener una charla relacionada con los temas que tenemos hoy en boga y en moda, y es algunos aspectos que les puedan servir, por supuesto, a toda la comunidad contable, pero también a los gerentes para efectos del cierre del año 2020, algunos tips que podemos dar allí y considerarlos, por supuesto, en este efecto de la pandemia. Son varios, muy seguramente no estamos haciendo un listado exhaustivo en la presentación, sino aquellos que hemos incorporado a través un poco la experiencia profesional y lo que han dicho los emisores internacionales con relación a lo que hay que considerar. Este tema del COVID-19 nos ha cambiado la vida y por supuesto el tema contable no es ajeno a ello. Por eso el día de hoy un tema específico aquí es el tema de las estimaciones, pero aquellos aspectos que debemos tener en consideración para efectos del cierre del año 2020. Los temas que vamos a desarrollar en esta charla son 4. Un poco recordar las bases normativas, los antecedentes normativos que tenemos en Colombia, los efectos del COVID-19 en el tema financiero, algunos términos que debemos considerar, tema de provisiones y el tema de deterioro en los activos. Entonces, con base en esto, los antecedentes normativos que tenemos son los siguientes. Recordemos que en Colombia tenemos 2 reguladores, sector gubernamental, sector privado, y en el sector privado este es el panorama que tenemos hoy en las normas. Tenemos el decreto 2420 con sus 6 anexos. Recordemos que el anexo 6 fue emitido el año pasado en diciembre a través del decreto 2270. Y este decreto, digamos que ha reformulado un poquito allí los temas de documentación, hizo la recopilación correspondiente. Por tanto, cualquier requerimiento en la preparación de un asiento contable, de un documento, la reconstrucción de la contabilidad, la eliminación, por supuesto, de soportes, el tiempo en que hay que conservar los soportes, todo esto está en el anexo número 6 del decreto 2420. Entonces, ese es el último anexo que se consideró el año pasado y que hay que soportarlo y tenerlo como punto de referencia para el cumplimiento normativo. Como podemos apreciar, cada día, pues esto se ha ido incrementando. Hoy tenemos 6 anexos, está en un solo decreto, que esto es una muy buena noticia en el sentido de que se tiene que consultar siempre el último decreto con la consolidación de cada anexo. Y aquí tenemos 4 marcos normativos. Está el anexo número 1, grupo 1, anexo 2, grupo pymes, anexo 3, contabilidad simplificada. Recordemos que esto no es norma internacional, que esto aplica para microempresas. El anexo 4, las normas de aseguramientos, y aquí hay revisores fiscales. Anexo 5, la hipótesis de negocio en marcha, o sea, entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha y que por ello deberían cambiar su base contable. Y el anexo número 6, que ya referí. Entonces, normas este año, al parecer, no vamos a tener, excepto un tema que está en discusión sobre la NIF 16 de arrendamientos, sobre una solución práctica que se ha planteado. A nivel mundial ya se está aplicando por efectos del COVID-19, pero en Colombia recordemos que tiene que ser incorporada a la reglamentación y regulación nuestra.
pues muy seguramente puede salir porque ya están todos los procesos. Tengo entendido que ya está en el Ministerio de Comercio, que es el que emite las normas, y es un tema de solución práctica que las entidades podrían optar por aplicar, sobre todo a los temas de contratos de arrendamiento, porque duramos 6 meses en este cierre. Eso significa que hay contratos de arrendamiento que se tuvieron que haber renegociado y eso tiene un impacto en los estados financieros. Esto principalmente para entidades clasificadas en grupo número 1. Grupo número 2, se siguen manteniendo, por supuesto, los preceptos normativos que tenemos hasta el momento. Pero en grupo número 1, allí hay una solución práctica y eso es parte del impacto del COVID-19. Ahora, ¿qué sucede con los marcos? No hay nuevas normas y así lo han hecho o lo han dado a conocer los reguladores internacionales, en el sentido de que no se requieren más normas de auditoría ni de contabilidad, porque las que existen son suficientes y la recomendación que hacen allí, y por supuesto mi primera recomendación aquí, es hay que aplicarlas de forma irrestricta y con todos los protocolos correspondientes. O sea, la norma es tan dinámica que obviamente está diseñada para atender este tipo de situaciones y no deberíamos tener normas para cada crisis. También es un mensaje para nosotros como contadores en el sentido de afianzar, profundizar en la aplicación y ver cuáles son los requerimientos en este aspecto. Y un tema importante que tenemos que evaluar es lo que aplica en cada marco normativo. Entonces, está el marco normativo, 4 marcos normativos para el sector privado, tenemos 4 marcos normativos para el sector gubernamental. El señor Contador General de la Nación tiene o emitió el marco normativo para empresas que captan o cotizan dinero del público, que este mismo marco es exactamente el marco del grupo número 1 de normas full. Está la resolución 414. Esta resolución es la que clasifica a las entidades que no captan ni cotizan dinero del público. Y a estas entidades tuvo un cambio. Este cambio se hizo a través de la resolución 426 del año 2019, que tiene impacto a partir del 1 de enero del 2020. O sea que si en esta sala hay contadores o funcionarios de entidades gubernamentales, pero de economía mixta, por ejemplo, servicios de salud, servicios públicos, aquí tienen un doble reto porque son efectos del COVID, pero también efectos de esta resolución que tenían plazo hasta el primer trimestre de este año para hacer los ajustes de los cambios en políticas contables. Lo mismo que las entidades de gobierno, ejemplo, ministerios, alcaldías, gobernaciones, universidades públicas. Estas entidades están clasificadas en resolución 533, pero le aplica el marco normativo de la resolución 425 y ese cambio que se origina del cambio en políticas contables se tenía que registrar el primer trimestre. Y aquí hay 2 aspectos bien interesantes en la regulación gubernamental, tanto en la resolución 425 como en la 426. Y es, la contaduría estableció que estos ajustes se hacen como si fuera especie de ESFA, sin haber obviamente transición, y van directamente contra el patrimonio, y no originan reexpresión. Pero eso es un tema particular para estas entidades clasificadas en resolución 414 y 533. Y está el marco normativo para entidades en liquidación. Entonces, como podemos apreciar, en Colombia tenemos 7 marcos normativos. ¿Por qué 7? Aunque en el sector privado hay 4, sector gubernamental hay 4, hay uno que se traslapa, que es el del marco normativo para empresas que cotizan en el mercado público de valores o captan dinero del público. ¿Y por qué hacemos este énfasis al comienzo de esta presentación? Porque cada marco tiene unas consideraciones particulares y especiales. No es lo mismo ir a determinar el deterioro en una entidad gubernamental que en una entidad privada por algunos conceptos de clasificación que se tienen. Mientras que en el sector gubernamental hay clasificación de activos generadores y no generadores de efectivo con unas condiciones, pues en el sector privado, digamos que aunque se mantiene ese elemento, hay unas diferencias. Por eso es tan importante
revisar una y otra vez que la entidad esté aplicando el marco correspondiente. Digamos que a veces es, o llama más bien la atención, que hoy todavía encuentre unos estados financieros que no han aplicado los requerimientos de estos marcos normativos. Bien, entonces, aquí no hay normatividad adicional, hay que profundizar en la ya existente. Y por supuesto, hay entidades u organismos, como caso concreto Superintendencia de Sociedades, que emitió una guía de efectos del COVID, el Consejo Técnico de la Contaduría también, próximamente la Contaduría estará emitiendo también una guía, y esto simplemente lo que hace es orientar en los aspectos que el preparador, los auditores, revisores fiscales y por supuesto los usuarios debemos tener en consideración a la hora de utilizar la información financiera y en este caso con propósito al cierre del 31 de diciembre del 2020. Ese es el objetivo principal en este aspecto. Ahora, no estamos profundizando en todos y cada uno de estos detalles, sino algunos tips. Pueden existir más. Inclusive ahora, y digamos que para que interactuemos lo pueden hacer a través del chat, que se lo pueden enviar directamente a Legis o me lo envían directamente a mí y vamos compartiendo y puede ser que ustedes en su experiencia profesional hayan identificado algunos otros impactos que se puedan originar. Con base en este antecedente, ¿cuáles son los efectos del COVID-19? En primera instancia, pues todo esto ha tenido impacto no solamente en el caso nuestro, sino a nivel mundial. O sea, en los mercados financieros globales ha tenido implicaciones y, por supuesto, nuestra economía no está ajena a ello. Mire que tenemos un desempleo más allá del 20% y obviamente reducción en el crecimiento del Producto Interno Bruto superior al 7%. O sea, las estadísticas, este año es un año totalmente atípico. Y digamos que estos impactos, que no es una lista exhaustiva, aquí solamente tomé 15, podrían darse, por supuesto, el principal, interrupción en la producción. Entonces se interrumpe la producción, esto conlleva a varios impactos en los estados financieros que vamos a ver a continuación. El corte de la cadena de suministros, claro, al cerrar algunas industrias, automáticamente se hace el corte de estos suministros y comienza a afectar toda la cadena. La indisposición del personal, o sea que el personal, el recurso humano aquí es clave desde dos puntos de vista. Obviamente, la sensación que se origina como funcionario de una entidad o como empleado de una entidad, en la cual, pues uno es si voy a continuar. Y por supuesto, el empleador en estas situaciones si va a continuar y cómo va a soportar los gastos. Y miren que hoy ya estamos viendo temas psicológicos de tratamiento que las empresas van a tener que tener en consideración por este tema de confinamiento. Han cambiado muchas costumbres durante esta pandemia, seguirán cambiando y hay temas que llegaron para quedarse, como este tema que estamos apreciando el día de hoy, en muy seguramente mucha capacitación virtual en este proceso. Reducción de ventas o ganancias, lo que impacta la información financiera de las entidades. El cierre de instalaciones y tiendas, lo que afecta, por ejemplo, el tema de arrendamientos. El retraso en la expansión planeada para el negocio. Eso significa que aquí no le apuntamos en ningún tema de presupuesto ni planeación estratégica. Y lo que tenía planteado la entidad de crecimiento, pues esto va a tener o se va a tener que recapitular porque muy seguramente la caída en estos 6 meses nos costará el doble o el triple. Algunos especialistas dicen que podríamos recuperarnos en año y medio, en 2 años, 3 años o 5 años. Y eso es parte de lo que las entidades van a tener que comenzar a establecer. Incluso cuando nosotros como contadores y la misma administración participan en los procesos de planeación, pues va a ser una planeación totalmente atípica. El coronavirus no ha cerrado. Digamos que esto es parte de nuestro ejercicio, porque a veces pensamos que ya se terminó la pandemia y mire lo que está sucediendo. Otros países están viviendo el tema de rebrote, nosotros no sabemos cuándo se pueda llegar a dar. Algunos especialistas dicen podría estar hacia los meses de noviembre y esto podría continuar con algunos cierres aislados. Eso significa que podría seguir impactando las finanzas de las empresas en este proceso. La imposibilidad de obtener financiación, aunque
Durante este proceso se emitieron varios decretos y, por supuesto, aportes, apertura de líneas de crédito y demás. Sin embargo, todavía algunas entidades tienen limitación a acceder a esas líneas de financiamiento. Algunas entidades han entrado en plan de reestructuración, 11, 16, otras han entrado en liquidación. Digamos que en las estadísticas se mencionaba la semana pasada que habían entrado entre 500 o alrededor de 500 empresas en requerimientos de liquidación. Entonces, digamos que esto impacta. Y en este caso en particular, allí como preparadores, como revisores, como contadores, tenemos que tener cuidado específicamente en estas empresas que entraron en liquidación. ¿Por qué? Asumamos que usted al 31 de diciembre del 2019 cerró y era una empresa en funcionamiento. Recordemos que la norma contable de negocio en marcha dice que hay que ver 12 meses hacia adelante. O sea que si usted cerró en diciembre del 2019 y miró hacia adelante 12 meses sería 31 de diciembre del 2020. Y estamos en septiembre, o sea que estamos en el mes 9. Por lo tanto, eso significa que no han transcurrido los 12 meses. Y asumamos que una entidad tomó la decisión ahorita en el mes de julio de liquidarse. Dice, no voy más. Como no voy más, pues tengo que liquidar, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, las normas de contabilidad podrían cambiar. Entonces, yo como contador, ¿qué tengo que analizar? Y este es uno de los impactos más grandes y que muy seguramente se están generando inquietudes. Y es, la gerencia tomó la decisión de liquidar la entidad. Y yo estoy en julio. Entonces la pregunta es, ¿hago ESFA el 1 de agosto? No. El procedimiento más apropiado, ¿cuál es? Que el periodo completo tiene que tener la misma aplicación de la política contable y en este caso la entidad cambia y asumamos que era pymes, deja de ser pyme y entra a aplicar el anexo número 5, que es las empresas que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha y que su sistema contable cambia a valor neto de liquidación. Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Me devuelvo hasta el 1 de enero, cojo el estado financiero de diciembre, hago un ESFA cambiando el marco normativo de contabilidad de propósito general a contabilidad de propósito especial, aplicando valores netos de liquidación, tanto activos como pasivos, reconociendo todas las contingencias, eliminando algunas provisiones, todo lo que dice allí el decreto 2101. Y hago ese ejercicio y recalculo, no es que tenga que devolverme, porque el tiempo no se puede devolver. Eso significa que recalculo todo ese efecto del ESFA y hago, por supuesto, los cambios de medición hasta el 31 de julio. Y el 1 de agosto hago un solo comprobante. Y ya me quedó todo el periodo en base neta de liquidación. Entonces, desde ese punto de vista, me quedaría completo el año. Claro, algunos dirían, pero es que yo 6 meses sí estoy en funcionamiento. Sí, pero recuerden que es que hay que evaluar 12 meses y estamos dentro de los 12 meses. Si usted en enero hubiese tenido esta información que tiene hoy, lo hubiese cambiado desde el 1 de enero. Pero como no la tenía, eso significa que hay que hacerlo con efecto retroactivo. Y tendría desde el 1 de enero ya empresa con hipótesis de negocio en marcha. Independientemente, porque esa es la otra pregunta que muy seguramente van a generar, y dice, pero es que yo me registré en la Cámara de Comercio, registré la liquidación en el mes de agosto. No pasa nada, porque es que aquí tenemos una diferencia entre las bases contables, que es esencia sobre forma, y el otro tema que es un tema legal, que es radicarlo ante la Cámara que está en liquidación. Ahora, yo podría comenzar a aplicar el decreto 2101 sin que se invoque que está en liquidación, porque el negocio comenzó a marchitarse, comenzaron a despedir empleados, comenzaron a cerrar tiendas, significa que la entidad ya no continúa como negocio en marcha, y entonces no debo esperar a que le coloquen el título en liquidación para cambiar el marco normativo. El marco normativo se cambia por la esencia de la transacción. Y yo solamente traigo aquí una reflexión. Asumamos que usted no esté muy convencido de esa teoría, de que hay que devolverse desde el 1 de enero, y que usted lo quiere hacer desde el 1 de agosto. Simplemente tiene que pensar cómo va a presentar el estado financiero el 31 de diciembre y decir que 8 meses o 7 meses estuvieron en negocio en marcha y los 5 restantes no, porque no existiría uniformidad. Y eso es lo que hace el ESFA. Esto antes no existía y el 2101 estableció que hay que hacer un ESFA.
Y lo más apropiado sería, en este ejemplo que estamos planteando, que es la vida real de muchas compañías que entraron en liquidación durante este periodo. Se tienen que volver al 1 de enero del año 2020. Ahora, ¿qué pasa si entro en reestructuración? Pues ahí la empresa o el negocio en marcha continúa. Eso es lo que identificamos como un tema de incertidumbre en la hipótesis de negocio en marcha. Razón por la cual se tendría que hacer una revelación amplia en las notas a los estados financieros para indicar que aunque la entidad continúa el desarrollo de su negocio, entró en una ley de reestructuración. Eso originaría en estos temas de planes de reestructuración. También, por supuesto, hay incremento en la volatilidad de los valores y esto afectaría el valor de mercado, el valor razonable, tanto en activos como en instrumentos financieros. El tema de la reducción del turismo, interrupción de los viajes, actividades deportivas, culturales, noten que todavía hay algunas entidades de estas industrias que no han reactivado y esto tiene un impacto. Entonces, asumamos que usted es contador de una agencia de viajes, pero está todavía restringido. O usted es contador de una empresa que se dedica a actividades deportivas, culturales, pues todavía está cerrado y allí, obviamente al cerrar el estado financiero del año 2020, podríamos indicar que hay una incertidumbre en la hipótesis de negocio en marcha. El despido de personal, reducción de salarios, reducción de pago en arrendamientos, esto impacta al estado financiero y ahorita hacemos un análisis en cada uno de ellos porque necesitamos establecer cuáles son los impactos en los beneficios empleados. Ha cambiado el negocio, entonces ahora uno encuentra que una entidad que se dedicaba a actividades, por ejemplo, de agencia de viajes, uno ve que allí abrieron el mercado y están vendiendo frutas y verduras. Eso significa que pudo haber cambiado el negocio en la entidad, habría que verificar en el caso nuestro, por supuesto, si está dentro del alcance que está en la escritura, en los estatutos y en el objeto social que pueda definir la entidad. Liquidación de entidades, que ya hicimos referencia, o sea, que entraron en liquidación. Renegociación de contratos. Hay que hacer una validación de todos los contratos que tiene la entidad y determinar si algunos tuvieron renegociación y para ver luego el impacto contable. El tema de suspensión de pagos durante este proceso, que impacta, y los periodos de gracia, porque aquí tenemos suspensión de pagos, que es una situación, y el otro que es periodo de gracia. Entonces, si ustedes observan, estos 15 elementos tienen impacto directamente en los estados financieros. Entonces, veamos ahora algunos impactos en las cuentas. Ya hablamos del primero, que es la hipótesis de negocio en marcha. Mencionábamos que puede cambiar de marco normativo, pasar de carácter general a carácter especial, o no. Dos, que podría incorporarse una nota al estado financiero por incertidumbre en la continuidad, y esto muy seguramente va a ser recurrente para todas las entidades, porque no sabemos cuál va a ser el desenlace final, que esperamos que sea positivo en todo este proceso. Aquí hay un segundo, ajuste a provisiones. Eso significa que el ajuste en provisiones, ¿en qué caso se da? Ejemplo, la norma contable dice que las provisiones son de dos tipos. Son obligaciones legales, que esas no cambian. Una obligación legal es, por ejemplo, el pago de impuestos, o sea que tengo que hacer nuevamente o continuar con la provisión del impuesto de renta, la provisión para pago de industria y comercio. O sea, las provisiones legales se siguen manteniendo. Pero hay un en específico que tiene impacto en el estado financiero, que es la obligación implícita. Anteriormente el tema de obligación implícita era un ejemplo eminentemente académico. Hoy ya tenemos evidencia. ¿Qué es una obligación implícita? La definición dice técnicamente que es un patrón de comportamiento pasado, presente o futuro que la entidad ha hecho público ante terceros. Entonces, cuando terminemos esta charla y usted quiera estirar las piernas,
sale por su parqueadero de su casa o de su conjunto, y si usted ve un vehículo que en el panorámico trasero diga 5 años de garantía o 100.000 kilómetros, recuerda esta conferencia, porque dice, eso es una obligación implícita. Eso significa que el concesionario que vendió el vehículo, ¿el qué hizo? Él hace un estudio y dice, mire, más o menos de cada 100 pesos que vendo, siempre me reclaman 5. Y entonces porque me toca cambiarle el airbag, me toca cambiarle el cinturón, el sistema de encendido o algún defecto que tenga. En muchas oportunidades uno ve en algún periódico que dice, mire, si usted es propietario del vehículo marca X de tal año, acérquese al concesionario porque es que salió con defectos el cinturón de seguridad. Eso significa que eso es lo que es una garantía, o sea, una garantía es una obligación implícita. Por lo tanto, si el concesionario vende 100 pesos y estadísticamente dice, más o menos de cada 100 pesos me hacen reclamo de 5, la provisión implícita se registra de forma simultánea con la venta. O sea que en este caso el concesionario registra una venta, ingreso de 100 pesos y un gasto de 5 pesos contra una provisión de esos 5 pesos. Y cada vez que haya un reclamo, afecta esa provisión y esa provisión se va recalibrando año tras año con base en el histórico que define la entidad. 12, 15, 18, 24 meses. Eso lo define cada entidad. O sea que si en este caso en particular usted tiene garantías, eso significa que tiene un impacto. ¿Por qué? Porque durante 6 meses no utilicé el producto, entonces puedo tener ampliación de las garantías y esto conlleva que haya ampliación de las provisiones. Entonces, eso es una obligación implícita que impacta el COVID-19. Hay algunas compañías que tienen venta con garantía extendida. También se afecta la garantía extendida y muy seguramente también cambia el proceso porque usted como entidad tiene que decirle a la entidad, como hubo 6 meses de cierre, vamos a ampliar la garantía en 6 meses, que es lo que están haciendo algunas entidades. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante evaluar si hay obligaciones implícitas. El deterioro de activos no monetarios. Recordemos que aquí es muy importante nuestra clasificación de qué es un activo monetario, no monetario, financiero, no financiero, pero aquí el deterioro de los activos no monetarios está supeditado a todo el tema de propiedad, planta y equipo, de las propiedades de inversión, de los activos no corrientes disponibles para la venta. Todos estos son activos no monetarios. ¿Qué sucede con el COVID-19? Que ha originado que hayan mayores indicios, o sea, el deterioro no cambia. Y ahorita hacemos un par de ejercicios sobre ese tema en particular. El deterioro no cambia. Lo que cambia es incorporar nuevos indicios por efectos del COVID-19, como cuáles. La no utilización. Y miren que hace aproximadamente mes y medio, cuando se comenzó a hablar de la reapertura de los vuelos nacionales e internacionales, se hablaba del mantenimiento. Y ese es el ejemplo clásico. Una aeronave necesita mayor mantenimiento en tierra que cuando está en funcionamiento. Un vehículo necesita mayor mantenimiento cuando no está en funcionamiento. Noten que nos recomiendan a quienes tienen vehículo que se encienda con cierta regularidad. ¿Por qué? Porque los fluidos de todos los sistemas se bajan, quedan en un tema en stand-by y se secan las paredes. Entonces, por eso es que cuando se enciende, probablemente frota metal contra metal y eso afecta y puede dañar algunas piezas. Y eso es lo que sucede, sobre todo en aquellos activos que requieren lubricación. Por eso aquí pueden haber mayores niveles de deterioro. Desde ese punto de vista, hay que evaluarlo con los técnicos en operación para decirles sí. Yo conozco un caso en que la compañía cerró su operación, fue a encender la máquina y duró una semana encendiendo la máquina, pero tuvo varios problemas, les tocó hacer cambios y aquí es donde se vuelve importante el mantenimiento preventivo en la maquinaria. O sea, ¿qué cambia el COVID-19 en tema de deterioro? Incorporación de nuevos indicios de deterioro. Pero también vamos a ver en un ejemplo que también afecta los flujos de efectivo, porque se varían las tasas de interés, se varía la producción y eso afecta, por ejemplo, el valor en uso cuando se calcula el valor recuperable de un activo. El cuarto aspecto, en esta primera línea, está
perdón, está con las provisiones por pérdida esperada. Esto se da mucho más en el sector financiero. La pérdida esperada se calcula en la cartera de créditos de las entidades financieras. Entonces, eso significa que los modelos hay que recalibrarlos y considerar todos estos temas de impago que se originaron en tiempos de pandemia. Tenemos que hacer una evaluación en la presentación y validación final de los estados financieros. Verificar que se hayan contemplado todos los potenciales impactos de la entidad y se hayan revelado. O sea que las revelaciones este año van a ser un poquito distintas. Y por eso la palabra COVID-19 va a ser la más buscada en estos procesos y la más consultada y la que mayor referencia tiene a nivel mundial hoy en día. La medición de valor razonable. Recordemos que el valor razonable es una estimación contable y el valor de mercado es un referente del valor razonable. Eso significa que en el valor razonable tenemos tres jerarquías y tres enfoques. Tenemos enfoque mercado, enfoque de ingresos y enfoque de costo. Y tenemos jerarquía 1, jerarquía 2 y jerarquía 3. Jerarquía 1, que es la jerarquía de precios cotizados. Jerarquía 2, de valor de mercado, datos observables. Y nivel 3, que son datos no observables. Entonces, ¿qué sucede? Ejemplo el primero, precios cotizados es una acción. La acción de Ecopetrol cotiza en un mercado público de valores, significa que es nivel 1 porque son precios cotizados. Nivel 2, datos observables. El metro cuadrado de un bien, de un edificio, ese tiene referente en el mercado. Yo puedo analizar el sector donde estoy, eso es mercado activo. Y ese es nivel 2. Pero el nivel 3 son datos no observables. Eso significa que es la compañía la que origina este valor de mercado. ¿Cuál es el ejemplo allí? Los agricultores. Los agricultores son los que originan casi siempre nivel 3. Eso significa que, por ejemplo, hacen un injerto. Entonces crean nuevas frutas. Y crean, por ejemplo, la papayapera. Siempre menciono aquí la papayapera. Y dice, ¿usted conoce una papayapera? Y digo, no. Pero hay un agricultor que hizo el experimento 1 año, 2 años, y finalmente logró sacar la papayapera. Yo voy al mercado, veo una fruta exótica y digo, ¿y eso qué es? Y me dice la papayapera. Y la curiosidad me lleva a probarlo y le digo, ¿cuánto vale el kilo? Y me dice 5.000 pesos. Yo saco mi billetera y le pago 5.000 pesos. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de activar el valor de mercado. Ahora, ese nivel 3 es cómo él calculó los 5.000 pesos. Entonces lo que dice la norma es, defina la hipótesis o el método de cómo calculó los 5.000 pesos y ese es el nivel 3. Entonces, el nivel 3 es el valor de mercado que originan muchas entidades que son, digamos que pioneras en ese producto, en ese servicio, y que no existe un mercado activo. Entonces, noten ustedes que el valor razonable no necesariamente necesita un mercado activo porque el mercado nivel 3 no tiene un mercado activo, sino tendría nivel 2 que es datos observables, sino que aquí son datos no observables, que son hipótesis o métodos. Por lo tanto, por efectos del cierre, se pudo haber afectado. Claro, esto debe ser un tema específico para ciertas entidades que están desarrollando ese proceso. Mire, un ejemplo de la vida real, una actriz o presentadora de televisión que se dedicó a comercialización, produce y comercializa el melocomango. Y entonces uno dice, ¿cómo así que un melocomango? Sí, al parecer es un injerto de melocotón y mango, pero que este es traído de la India y que en este proceso en particular tiene un valor de mercado. Hoy ya podemos decir que es nivel 2 porque se ha comenzado a producir y a comercializar en varias ciudades. Pero, por ejemplo, cuando arrancó era mercado nivel 3 porque no había un referente de mercado. Otro aspecto son la provisión de contratos de carácter oneroso. ¿Qué es un contrato de carácter oneroso? También, al igual que hablamos del tema implícito, aquí en este caso en particular, estamos hablando
única y exclusivamente de forma académica, pero hoy ya es una realidad. Los contratos de arrendamiento son contratos que pueden ser de carácter oneroso. La definición técnica, ¿cuál es? La definición técnica es un contrato que los gastos son superiores a los ingresos. ¿Y por qué el arrendamiento? Porque el arrendamiento pago 5 millones de pesos mensuales y en este caso en particular no me está produciendo un solo centavo de ingreso. O sea que los gastos son superiores a los ingresos. Por lo tanto, en cada una de sus entidades, quienes están en esta sala, podríamos identificar si tenemos contratos de carácter oneroso. ¿Qué sería lo interesante? Identificar, hacer un inventario y analizarlo. Entonces, eso significa que en algunos casos hay cláusulas que podrían ser mucho más costosas que seguir pagando el arrendamiento. Entonces, ayer me contaban que había un contrato en el cual no puede producir, no puede abrir, pero ya no está interesado en abrir, al parecer va a cerrar el negocio, pero firmó un contrato y tiene que seguir pagándolo. Si lo devuelve, le hacen efectiva la cláusula y es mucho más costoso que seguir pagando mes a mes el arrendamiento. Entonces, en este caso, permítame un segundito y hacemos el ejemplo del contrato de carácter oneroso. Entonces, cuando hablamos del contrato de carácter oneroso, estamos hablando de lo siguiente. Por favor, me confirman en Legis si están viendo una hoja electrónica, por favor. Alexandra. Sí, señor. Sí podemos ver la hoja. Mil gracias. Entonces, ¿qué significa? Mil gracias, Diana Rocío. Que yo firmo un contrato, digamos que tengo enero, febrero, marzo. En cada uno de ellos pago 3.580.000 pesos de arrendamiento. En enero lo pagué, en febrero lo pagué, en marzo lo pagué. Pero a partir de abril, que fue cuando se dio la pandemia, tuve problemas y ya no pude pagar. Entonces, eso significa que tendría que pagar cada mes los 3.580.000. Pero el contrato, asumamos que incluso lo firmó por 2 años. O sea que en este caso pagó hasta marzo, o sea que de 24 meses solamente pagó 3, faltarían 21 meses. Asumamos que firmó el contrato 3.580.000 y no hay incremento. Ahora, si hubiera incremento, le incrementamos y funciona exactamente lo mismo en la operación que voy a hacer a continuación. El contrato de carácter oneroso, ¿qué origina? Origina que si se declara oneroso, tengo que registrar la totalidad del contrato. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuántos meses me queda por pagar? 21 meses. ¿Cuánto tengo que pagar cada mes? 3.580.000. Bueno, ¿y qué tasa de mercado le aplico? Entonces, asumamos que la tasa para un crédito financiero está en el 17%. Eso significa que busco una tasa incremental o una tasa referente del mercado para un crédito que tenga que ver con arrendamientos. Y digo es 17%. O sea que la tasa mensual sería 1 más 17 elevado a la 1 dividido 12 menos 1. O sea que la tasa mensual es del 1.32. Ahora, recomendación, no tomar el 17 dividido 12 porque no es apropiado. Miren la diferencia en la tasa. O sea, esto último que acabo de hacer es un ejemplo de lo que no se debe hacer en casa. Entonces, ¿usted qué hace? Noten que si yo continuara con el contrato y no lo declaro oneroso, eso significa que llevaría cada mes gasto, bancos, gasto o gasto contra cuenta por pagar. Pero voy afectando el gasto en la medida en que va pasando el tiempo. Recuerden, yo pagué hasta marzo y no he pagado el resto. Eso significa que en abril, como cerré, se declara contrato de carácter oneroso.
Eso significa que el registro contable en este momento debería ser, o en ese momento, en abril, debería tomar valor actual, tasa 1.37, número de periodos 21 y el pago menos 3.580.000. O sea que tengo que reconocer directamente el estado de resultados, gasto 65 millones contra provisión 65 millones. Y entonces, cada mes voy incrementando por tasa de interés y voy pagando contra esa provisión. Eso significa que tendría que hacerle tabla de amortización. Entonces, hagamos rápidamente aquí la tabla de amortización. ¿Cuántos meses son? Acá coloquemos meses y valor. O sea que aquí tengo el mes cero, que vale aquí en el primer mes menos 65 millones, que es lo que registré en la contabilidad. Eso fue lo que registré en la contabilidad, 65 millones. Y tengo que pagar 21 cuotas, aquí 21 cuotas de arrendamiento. Entonces, el primer mes, ¿cuánto pago? 3.580.000, y esto es lo que pago durante todo el periodo. Eso significa que veamos qué pasaría aquí si calculamos la TIR. La TIR nos está dando mensual el 1.317, que es el que tuvimos que haber calculado acá, mírenlo, 1.317. Entonces, a estos contratos le tenemos que aplicar, entre comillas, costo amortizado, que es valor inicial, abonos a capital, el interés y el costo amortizado. Entonces, el valor inicial, ¿por cuánto es? Menos 65 millones, abono a capital, los 3.580.000, y tendré un interés que es el valor inicial multiplicado por la TIR. Y el costo amortizado es el valor inicial menos los abonos más el interés. Y esto se convierte en el saldo del siguiente mes. Ya lo que me queda aquí es correr la fórmula hacia abajo. ¿Y cuánto me tiene que dar al final? Si al final no me da cero, hay un problema. Entonces me está dando ahí perfectamente cero. Entonces, ¿cuál es el registro contable que tengo que hacer a partir del mes de abril de este contrato de carácter oneroso? Coloquémoslo aquí a la derecha. Y es, cuando usted registró en abril contrato de carácter oneroso, ¿qué dijo? Débito y crédito. Esto no lo debería hacer, aquí me estoy saltando las reglas de la enseñanza de normas internacionales porque ya no deberíamos hacer débitos y créditos, pero solamente para el efecto. Llevaría gasto, contratos de carácter oneroso. ¿Cuánto registré en abril? Los 65 millones. Y esto lo llevaría contra una provisión. Y a partir de, contra una provisión. Ahora, a partir del mes de abril, ¿qué hago? Llevo gasto financiero, tendría que dar un gasto financiero de 860, mírenlo, contra mayor valor de esa provisión. Y tengo que pagar. Entonces, ¿qué hago? Disminuyo esa provisión, ¿por cuánto? Por los 3.580.000, y muy seguramente pago en bancos. Eso significa que si yo hago aquí el ejercicio, tomo el saldo inicial, que es 65, le sumo el gasto financiero y le descuento el valor del pago, me da los 62.587, que es lo que está en la tabla de amortización. O sea que el contrato de carácter oneroso se reconoce aquí en su totalidad. O sea que el gasto que había originado a partir de mayo, aquí sería 824.787. Miren que sería únicamente el interés de la actualización de esa provisión. Esa es una característica particular y especial de los contratos de carácter oneroso. Como mencionaba anteriormente, esto lo hacíamos era únicamente en los ejercicios académicos, pero noten ustedes hoy que esto ya es una realidad.
Muchas empresas no pudieron, perdón, renegociar sus contratos de arrendamiento. Esto, por ejemplo, en una pyme, este sería más o menos el deber ser, y no estoy tan lejos. Aquí lo que podría variar probablemente es la tasa y, por supuesto, el periodo que no ha pagado. Ahora, alguien me preguntaría, ¿y qué pasa si eh, el contrato es por un año, estamos en septiembre y no lo he registrado? Pues regístrelo ahora, finalizando septiembre, y le quedaría todo el gasto cargado en septiembre. Y simplemente octubre, noviembre y diciembre sería interés y el pago correspondiente. Ahora, el efecto más grande, y eso, por eso fue que lo hice aquí en este caso, es este que pasa de un año a otro, porque estoy, entre comillas, reconociendo el gasto anticipado del resto de meses. Y es que ese es el deber ser, porque como no está produciendo ingresos, ahora, en el momento en que comienza a producir ingresos, pues muy seguramente podría reevaluar si necesito esa provisión o vuelvo a la normalidad. Eso es algo que también se tiene que evaluar. Bueno, muy bien, eso es lo que es un contrato de carácter oneroso. ¿Y esto es impacto de qué? COVID-19. Recuperación de seguros. Lo que tenemos que hacer allí es revisar si efectivamente hay constitución de seguros y que aquí puede haber una reclamación porque el seguro está cubriendo algunos de estos eventos catastróficos. Entonces, es revisar las cláusulas y puede ser que, por ejemplo, por cierre de oficinas haya cobertura de la póliza o por lucro cesante. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la entidad? El proceso de reclamación y probablemente tendrá un ingreso por indemnización por efectos de seguros. Las relaciones de cobertura. Si usted tiene operaciones de cobertura, tasa de interés, tasa de cambio, flujo de caja, y en este caso era para tasa de interés, pero la tasa de interés ha bajado y ya no está cubriendo el riesgo de tasa de interés, significa que tendría que cancelar la relación de cobertura. Entonces hay que revisar las operaciones de cobertura que tenga la entidad, tasa de interés, tasa de cambio, flujo de caja. En los beneficios a empleados, ¿qué impacto tiene? Yo lo voy a resumir en 3 o 4. Primero, un tema que no es contable, pero que sí es operativo y jurídico, es que si la entidad despidió empleados, verificar que no esté en contra de lo que han hecho las resoluciones de del Ministerio de la Protección Social. ¿Por qué? Porque hay unas directrices que estaba prohibido despedir empleados durante la pandemia y esto podría originar riesgos a la entidad. Entonces, desde ese punto de vista es revisar que los despidos estén en orden, sustentados y que no haya un potencial riesgo de demanda hacia la entidad que le origine, por supuesto, una mayor afectación. Segundo elemento, los subsidios que las entidades están recibiendo. Si su entidad recibió subsidio, subsidio de la nómina, subsidio de la prima, eso significa que el registro contable es diferente para grupo 1 y grupo 2. Si usted es grupo número 1, esos subsidios se pueden contabilizar de dos maneras: como disminución del gasto, beneficios a empleados, o como otros ingresos. Mientras que si usted es pyme, solamente se puede registrar como un solo método, que es otros ingresos. O sea, una pyme no puede utilizar la disminución de los gastos con los que se relaciona. Eso es un tema de prohibición que está en el marco normativo. Tercer elemento, revise si esta compañía envió a vacaciones colectivas a los empleados. Entonces, ¿qué pasa? Que la entidad con este cierre conozco un par de entidades que dijeron, ¿sabe qué? Nos vamos de vacaciones colectivas. Ya no van a ser en diciembre, sino que las hicimos ahorita en mayo y junio. Y asumamos que la entidad contrató empleados en el mes de enero. Claro, los empleados que contrató en el mes de enero no tienen derecho a vacaciones, perdón, pero los envió a vacaciones colectivas. Entonces puede ser que en el cálculo el contador dice, es que mire, Juan López lleva hasta ahora 120 días, no tiene derecho a vacaciones, pero como le pagamos las vacaciones, le vamos a generar una cuenta por cobrar por las vacaciones. Ojo, hay un concepto del Consejo de Estado que dice que como fue originado por el empleador, perdón,
no por el empleado, eso significa que no se le puede causar cuenta por cobrar al empleado por vacaciones. En este caso, ya quedaron todos nivelados. O sea que si le pagaron vacaciones a este empleado que contrataron en enero, eso significa que ahí arranca nuevamente contar un año para el cálculo, pero queda saneado. Si a él le pagaron los 15 días de vacaciones, eso significa que todo va al gasto. No hay cuenta por cobrar al empleado cuando son vacaciones colectivas. Ahora, si no son vacaciones colectivas, sino que son excepcionales, ahí sí puede existir cuenta por cobrar si el empleado no ha cumplido, obviamente, el límite de tiempo para acceder a las vacaciones. Y como último punto, en el tema de beneficios a empleados, es si hay indemnización por despido, esas indemnizaciones no se pueden diferir. Eso va directamente al gasto. Esos aspectos en lo que tiene que ver con beneficios a empleados. Contingencias por acuerdo contractual. En las contingencias por acuerdo contractual es, al revisar estos contratos, que podrían ser contratos de carácter oneroso, hay que verificar si generan algún tema de provisión precisamente por ello. O sea que en una contingencia por un acuerdo contractual podría ser un contrato de carácter oneroso. Otro ejemplo de contrato oneroso. Que yo lea las cláusulas, el contrato vale 10 millones de pesos, pero hay una cláusula que dice que si una de las partes incumple, tiene que pagarle a la otra 50 millones de pesos. O sea que los ingresos, los gastos son superiores al ingreso que origina el contrato. Eso podría ser también un contrato de carácter oneroso. Ahora, para poderlo declarar oneroso es porque se han venido generando incumplimientos sucesivos. Porque si el contrato está al día, no hay incumplimiento, ahí no lo puedo catalogar como contrato de carácter oneroso. Pero si hay incumplimientos antecedentes, podría ser un contrato de carácter oneroso. Bueno, muy bien. Alexandra, no sé si tenemos allí en el correo o en el chat de Legis alguna pregunta o comentario hasta el momento. No, señor, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Listo, perfecto. Aquí les agradezco a los participantes que si hay algún comentario, pregunta, sugerencia, porque aquí también recibimos sugerencias, que nos lo hagan conocer a través de cualquiera de los chats que están allí disponibles en esta plataforma. Muy bien. Otro aspecto que impacta el COVID-19 es la recuperación del impuesto diferido, sobre todo el activo, porque cuando usted cerró el año 2019, usted hizo una proyección para determinar el impuesto diferido activo, pero con este tema de cierre es probable que no haya suficiente renta líquida agravable en el futuro para hacer la recuperación. Entonces hay que hacer un cálculo y yo sugeriría que sea inmediato para ver, porque claro, como yo creé un activo por impuesto diferido, ese activo originó fue ingreso en resultados, ¿cierto? Generó ingreso en el resultado. Entonces, desde ese punto de vista, aquí al revertir ese activo por impuesto diferido, podría originar ese incremento de gasto. O sea, podría cambiar la composición del estado de actividades o del estado de resultados de la entidad. El concepto de hechos posteriores al cierre del ejercicio aplicaría para el 2021. Entonces, pues digamos que esto es un tema especulativo, simplemente lo traemos a colación, es para la evaluación. Primero, determine cuál es el periodo de evento subsecuente. Recuerden que el evento subsecuente es desde el cierre del ejercicio hasta la emisión del estado financiero para aprobación y publicación. Y digamos que la política contable de la entidad dice que eso es el 20 de febrero. Todo lo que suceda desde el 1 de enero hasta el 20 de febrero puede tener impactos en el estado financiero al 31 de diciembre del 2020. Mi recomendación allí es revisen ese periodo y ojalá entre más corto sea, mucho mejor, porque menos eventos subsecuentes hay. O sea, uno debería propender por estar cerrando estados financieros, ojalá en la primera quincena del 2020. Y esto ayudaría a mitigar cualquier evento para devolverse a hacer evento posterior. Miren lo que nos sucedió este año. Hay entidades que todavía no han hecho asamblea. Entonces, desde ese punto de vista, ya se están a punto de vencerse los términos y podría haber un evento posterior todavía del año 2019. Entonces, hay que revisar hechos posteriores en el año 2021.
La valoración de inventarios. Como se presentaron 6 meses de cierre, eso significa que hay inventarios que se pueden haber deteriorado o se pudieron haber deteriorado o estén deteriorados. Eso significa que el valor de mercado baja, puede haber incremento del deterioro de los inventarios. Y por último, hay que hacer una fuerte revelación y amplia por efectos de riesgos de liquidez, riesgo de mercado y riesgo de crédito. O sea, cómo la entidad ha sido afectada en estos riesgos. Recuerden que riesgo de liquidez es que tenga suficiente dinero en efectivo para poder sufragar costos, gastos y pagos. El de mercado es los efectos que tiene por las condiciones de tasas de interés, tasas de cambio. Y el riesgo de crédito es el efecto que tienen sus instrumentos porque no le paguen, ¿sí? Ahí está la clave de esos 3 riesgos al respecto. Muy bien. Ahora, aquí he considerado ya la aplicación específica de ver dónde se ven impactados y el ejemplo que traigo es para pymes. Al final hago un comentario sobre full, pero este sería para pymes. En pymes aplica la sección 27, que es deterioro de los activos. Sin embargo, esta sección, el deterioros, hay unas exclusiones. Y es que, por ejemplo, el activo por impuesto diferido no se calcula por sección 27, sino por sección 29. Activos por beneficios de empleados se hace por sección 28. Entonces, tengan en consideración que si usted es una compañía que tiene pasivo pensional y para ese pasivo pensional tiene activos, ese activo puede estar deteriorado. Ese no se hace por sección 27, sino por sección 28. Los activos financieros se hacen por sección 10 y 11. Propiedad de inversión se hace por sección 16. Activos biológicos, sección 34. Y los contratos de construcción tiene efectos por la sección 23. Ahora, vamos a hacer un par de ejercicios sobre los activos de instrumentos financieros y el tema de propiedad, planta y equipo. En el tema de cuentas por cobrar, ¿dónde está el impacto? Primero, es en el cálculo del deterioro. Y en este caso en particular, desafortunadamente hoy no estoy haciendo juicios de valor, ni me faltaba, pero las compañías en sus políticas dicen, aplico el 5, 10, 15 o el 33. O sea que están aplicando el tema individual y global por allá del año 75 de la DIAN para efectos tributarios. Pero no estamos aplicando el deterioro para efectos contables. Y aquí hay una diferencia importante. Un tema es el efecto tributario, otro es el efecto contable. Entonces recordemos que aquí no le puedo aplicar directamente. O sea, yo no puedo decir, cojo la cuenta por cobrar o la cartera y le aplico las provisiones 5, 10, 15 o 33 y ya, porque no estaría cumpliendo con los requisitos contables. Recuerden que aquí hay un orden. Primero, debo determinar si hay indicios de deterioro. Pero un elemento antes, ¿cuándo lo voy a calcular? La norma dice, se calcula el deterioro de los instrumentos financieros por lo menos al cierre del periodo. Y todos han entendido que es 31 de diciembre. No. Miren, para efectos del cierre y que sea más dinámico, más fácil, usted podría determinar que en cuentas por cobrar lo hace todos los 31 de octubre. Llueve, truene o relampaguee, como dicen las abuelas, hacemos cálculo del deterioro de instrumentos financieros al 31 de octubre y así queda su política. Y cada 31 de octubre de cada año hace cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar. Y paro aquí un segundito porque hay una pregunta de Lucía. Dice, buenos días, no me quedó claro lo expuesto de elaborar ESFA enero del 2020. Y para responder de una vez a esta pregunta, a Lucía, lo que hablé del ESFA del 2020, Lucía, es que si la entidad entra en liquidación, si la entidad entra en liquidación, asumamos que en el mes de julio entra en liquidación, eso significa que yo no hago el ESFA el 1 de agosto, sino que me tengo que devolver a hacer el ESFA el 1 de enero del 2020 para cambiar el marco normativo de entidad que venía como empresa en negocio en marcha a una empresa que ya no lo es.
Entonces, ¿el ESFA qué es? Recuerden que el ESFA es el estado de situación financiera de apertura para cambiar el marco normativo. Por lo tanto, el decreto 2101 o anexo 5 del decreto 2420 trae el ESFA. Entonces, si yo cambio una entidad que venía como hipótesis de negocio en marcha y pasa a no, porque se está liquidando, tengo que hacer un ESFA el 1 de enero del 2020 y cambiar y dejar de aplicar el anexo 2 del 2420 y aplicar el anexo 5. Y ese efecto que se origine, por ejemplo, tú traías propiedad, planta y equipo a modelo de revaluación y tu activo valía 1.500 millones de pesos al 31 de diciembre del 2019. Eso significa que hago el tema de valor neto de liquidación y cuando una empresa está en liquidación, el activo no vale lo mismo. Porque dice, mire, este activo como lo necesitamos urgentemente para convertirlo en efectivo y venderlo, nos dan 1.200 millones. Pero estaba en 1.500. O sea que el 1 de enero hago un ajuste, disminuyo el activo en 300, queda valor neto de liquidación, y lo llevo contra ganancias acumuladas, más o menos repitiendo la historia que hicimos en el año 2015. ¿Bien? Pero ¿por qué se está afectando la hipótesis de negocio en marcha? Dice, buenos días, no me quedó claro lo expuesto de elaborar el ESFA a enero 1 del 2020. ¿Se aplica solo ahora por efectos del COVID o siempre que se liquida? Y si es por fallecimiento de la persona natural comerciante, igual. En este caso, estamos diciendo que es un efecto de COVID, pero esto aplicaría también, Lucía, en un tema recurrente, y es que la entidad se liquide no por COVID, sino por otra situación como la que tú planteas. Si esta persona natural comerciante está obligada a llevar contabilidad o por temas voluntarios lleva la contabilidad, exactamente igual. Eso significa, Lucía, que el tema del ESFA es porque se cambian las políticas contables, uno. Y dos, porque recordemos que tiene que ser uniforme y comparable. Y el tema es que si yo hago el ESFA el 1 de agosto, no tengo cómo explicar que durante 7 meses apliqué la política contable de revaluación y a partir de agosto, 5 meses, apliqué valor neto de liquidación. ¿Cómo te quedaría eso en el estado financiero? No se podría dar. Por eso tiene que ser el periodo completo. Y esto tiene otro asidero y es, recuerda que siempre tengo que ver 12 meses adelante. E indicaba hace unos minutos atrás, hoy estamos en el mes 9. O sea que esa es la razón por la cual me tengo que devolver al 1 de enero a hacer ESFA. Y ahora, no es que me tenga que volver porque el tiempo no se puede devolver, desafortunadamente, es para hacer los cálculos. Entonces yo podría hacer un comprobante y lo podría hacer de dos maneras. Reprocesar los libros de contabilidad si los llevo al día o todo lo contrario. Hago el recálculo, hago un ESFA, esto sería especie de un Excel, hago los ajustes correspondientes de enero a julio y hago un comprobante el 1 de agosto. Y ya me queda todo el periodo con la misma base de la política contable. Bien, por favor, Lucía, ok, mil gracias, Lucía. Creo que quedamos claros. Bueno, aquí hay alguien identificado como IDF. No sé si es Idelfonso o Isabel. Bueno, allí me coloca alguien y me dice lo siguiente. Buenos días, por favor, ¿nos puede explicar el manejo contable de las vacaciones colectivas a empleados que a la fecha de COVID-19 no habían cumplido el periodo vacacional? Ah, Luzdari Filigrana. Mil gracias, Luzdari. Mira, Luzdari, el tema es que hay un concepto, y permítame un segundito, paro aquí la presentación para buscar ese párrafo, y mientras lo voy buscando, ¿qué es lo que dice? Lo que dice ese párrafo es que hay un concepto del Consejo de Estado que dice lo siguiente, permítame un segundito, porque no lo tenía en el libreto, solamente lo tenía para conversarlo, más no para mostrarlo. Y el tema de vacaciones es que si la entidad envía, permítame, proyecto ahora sí, aquí. Entonces, mira, Luzdari y asistentes a esta charla. Dice,
Primero que el artículo cuarto del decreto 488 del 2020 hay que revisarlo porque para enviar a un empleado a vacaciones ya no necesita los 15 días, sino un día. Dice, y permítanme aquí hacer la lectura para no ser impreciso con los comentarios. Dice, en el artículo 187 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que el empleador fija la época de vacaciones dentro del año siguiente a la causación del derecho y que debe notificar al trabajador con 15 días calendario de anticipación del día en que iniciará las vacaciones. Este tema cambió por el decreto 488. En el artículo cuarto, esos 15 días se disminuyó a un día por efectos de la pandemia, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, tiene que hacer la notificación con un solo día. O sea que yo podría hoy avisarle que mañana se va de vacaciones y estoy cumpliendo con esa condición. El segundo elemento dice, en el caso de efectuar vacaciones colectivas a empleados que no han cumplido con el tiempo mínimo para el derecho a vacaciones, al respecto, la Corte Suprema de Justicia, y discúlpeme porque no sé si en algún momento de la charla hablé de la Corte Constitucional. En este caso es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 4 de septiembre del año 69. Esto es bastante antiguo y lo hemos traído a colación en estas épocas. Dice, y lo traigo textualmente de ese concepto, permítame leerlo para analizarlo, dice, pero esas vacaciones le fueron concedidas por la empresa extralegalmente porque así lo exigía la organización que se había dado a sí misma, conforme a la cual todo el personal debía salir en vacaciones colectivas en esa época del año. O sea que en este caso, quien propició las vacaciones colectivas fue la empresa. Tal conducta no está prohibida por la ley y nada se opone a que el patrono con criterio amplio y generoso o por razones de simple conveniencia supere las previsiones que ella consagra. Pero si se dan vacaciones antes de que haya nacido la obligación de concederla, no puede exigirse al trabajador que complete el año de servicios que la causa, ni que reintegre el valor recibido si se retira antes. Miren lo interesante. O sea, si yo le pagué los 15 días de vacaciones al empleado y en este momento él renuncia y fue contratado en febrero, ¿se las puedo descontar? Lo que dice la Corte Suprema en ese concepto es que no. Entonces dice, del propio modo no puede el trabajador pretender que se le otorgue un nuevo periodo de descanso, aduciendo que es en ese momento cuando se cumplan los presupuestos de la ley que le dan derecho a gozar de él, pues debe entenderse que las vacaciones ya recibidas cubren el lapso servido con anterioridad a su otorgamiento y tienen con respecto a él efecto liberatorio y que a partir de su disfrute comienza a contarse el tiempo que da derecho a un nuevo periodo vacacional. De esta forma se concilian los intereses de ambas partes, pues de un lado la empresa no sufre un nuevo cómputo del tiempo por el cual concedió vacaciones, ni el trabajador del otro pierde lo que recibió en caso de retiro antes de cumplir el año de servicio. O sea que aquí es para las dos partes. Si yo le pago vacaciones, todo es gasto y no le puedo crear cuenta por cobrar al empleado. Pero el empleado tampoco le puede reclamar a la entidad del tiempo que ya transcurrió porque arranca el taxímetro nuevamente de ahí en adelante. Entonces el ejemplo típico es, se contrató en febrero, en mayo se envió a vacaciones, se le pagaron los 15 días. Eso significa que como no ha cumplido, yo no le puedo exigir al trabajador que complete el año y no le puedo descontar las vacaciones. ¿Por qué? Porque fue un tema voluntario que originó la entidad. Entonces aquí queda claro que el empleado no le puede devolver y esa es la razón por la cual en las vacaciones que son colectivas no le puedo descontar ni crear una cuenta por cobrar al empleado. Bien, espero haber dado respuesta a ver un segundito porque aquí tengo más preguntas. A Luz Dari, por favor, Luz Dari, ¿me confirmas si con esto doy respuesta a tu pregunta? Hernando Barrios me dice, si la entidad tenía a sus empleados al día en sus vacaciones y les entregó unos días de vacaciones anticipadas de periodos posteriores, ¿cómo se podría reflejar en los estados financieros? Desde mi punto de vista, Hernando, aplica lo mismo. Si los días de vacaciones anticipados,
si las vacaciones fueron colectivas, anticipadas, eso significa que no daría lugar a cobro. Pero si en este caso ya tenían vacaciones y lo que dio fue unos días de vacaciones anticipadas a algunos empleados, eso significa que en mi concepto sí originaría cuenta por cobrar, porque no fue originado específicamente por un tema de la entidad de forma colectiva, sino que en este caso fue tomado de forma individual. Entonces, para mí, Hernando, si no es un tema de vacaciones colectivas, sería cuenta por cobrar. Si es vacaciones colectivas, no existiría cuenta por cobrar. Y me dice Hernando, pero eso solo aplica para vacaciones colectivas, sí señor, solamente aplica para vacaciones colectivas. Mil gracias, creo que quedó claro el tema. Pero miren, este tema interesante, son de esas cosas que en este caso hay que desempolvarlas. Y yo me acordé cuando comencé a hacer esta charla, inclusive la hice el día de ayer también, y estaba desempolvando el baúl de los recuerdos, y este tema era porque cuando hice ESFA hace ya, miren cuántos años, 6 años, el tema es que algunas entidades habían dado vacaciones colectivas y le estaban creando cuenta por cobrar al empleado. Y salió a relucir estas situaciones. Inclusive, como anécdota, en su momento dijeron, mire, es que Legis publicó esta sentencia y allí está publicada, por supuesto, por Legis, que se puede consultar hoy fácilmente sobre este tema en particular. Bueno, mil gracias. Aquí tengo un comentario de Diana Rocío. Dice, si las vacaciones fueron anticipadas para personal antiguo por efectos del aislamiento, ¿se debe cobrar? Nuevamente, la misma respuesta, Diana. Si las vacaciones fueron colectivas, no. O sea que si yo di vacaciones colectivas, no las puedo cobrar. Pero si las vacaciones no fueron colectivas, sino que fueron individuales, ahí sí. ¿Ok? Mil gracias, Diana, por el comentario. Bueno, muy bien. Continuamos. Entonces, mencionaba, primero, instrumento financiero. Tendríamos que establecer si efectivamente lo vamos a hacer de forma colectiva o de forma individual. Y el cierre del periodo, entonces estaba indicando, usted podría determinar que podría efectuarse al 31 de octubre de cada año. El 31 de octubre de cada año hace el deterioro de las cuentas por cobrar. Y entonces, segundo, si existen indicios. O sea, miren que todavía no le calculo deterioro. Primero defino el periodo, luego determino indicios. ¿Indicios como cuáles? Eso significa que tienen que revisar en sus manuales de políticas contables y verificar que haya un checklist o una lista de chequeo. Si usted lo hace individual, tiene que hacerle una lista de chequeo a aquí no a cada cuenta, sino a cada deudor. Ese es el gran cambio. No lo hacemos cuenta por cuenta, sino lo hacemos deudor por deudor. O sea que si un deudor tiene 20 facturas, yo evalúo es al deudor, no factura por factura. Y esta lista de chequeo cambia por impacto del COVID-19. O sea que tengo que adicionar algunos indicios. Ejemplo, asumamos que yo tenga esta lista de chequeo de 4 temas y digo, ¿el cliente se encuentra en proceso de reestructuración? Y digo, sí. ¿El cliente está reportado en las centrales de riesgo? Digo, sí. ¿El cliente presenta moras recurrentes en periodos superiores a 180 días? Y digo, sí. ¿El cliente tiene pérdidas operativas recurrentes? Y digo, no. O sea, evalué al cliente. En mi manual de políticas, recuerden que esto es una estimación, esto no es una política, esto es estimación contable. En mi manual dice que si el cliente, el deudor, cumple 2 o más condiciones, hay indicio de deterioro. Entonces, ¿qué sucede? Como hay indicio de deterioro, en PYME se aplica costo amortizado. Recuerden que el costo amortizado, como en el ejemplo que hicimos ahora, va valor inicial, abonos a capital, menos más o menos la amortización acumulada, calculada a través de la tasa de interés efectiva, menos el deterioro. ¿Cómo se calcula el deterioro en una cuenta por cobrar? El deterioro se contabiliza o se calcula como el valor presente. Eso significa que si yo tengo, por ejemplo, una cuenta porque le vendí un bien a un cliente,
en 85.760.000, tiene incluido unos intereses porque era una venta financiada y yo le había vendido a 6 meses y me tenía que pagar hoy 85 millones a una tasa del 1,4 y no me pagó. Entonces yo le hago la prueba de deterioro, hago la lista de chequeo y me da que hay indicios de deterioro. Entonces, ¿cómo se calcula el indicio, el deterioro? Lo que me debe son 85.760.000. Entonces digo, valor futuro, 85.760, que es lo que espero recuperar. Divido entre 1 más la tasa original, que es el 1,4, elevado a la 8. ¿Ese 8 de dónde sale? Ese 8 lo tiene que calcular cada entidad, porque es el tiempo en que espera recuperarse. Entonces lo que dice la entidad es, más o menos desde que comienzo a llamarlo por teléfono, cuando inicio el cobro prejurídico, y el cobro jurídico yo me demoro 8 meses en recuperar. Ahora, hay entidades que dicen, no, yo me demoro 3 meses, o me demoro 5 meses, o me demoro 6 meses. Esto está alineado con la gestión de cobro de cada entidad. Entonces yo verifico cuánto tiempo espero recuperar ese cobro. En este caso coloqué un ejemplo de 8 meses. Entonces elevado a la 8. O sea que el valor presente son 76.733.000. ¿Cómo calculo el deterioro en instrumentos financieros? La diferencia entre el valor presente, 76.733, y el valor en libros, 85.760. O sea que mi deterioro es de 9.027.000. Y esto lo calculo cada año, cada 31 de octubre, o la fecha que usted haya definido en su política. Ah, ¿lo quiere hacer mensual? Lo puede hacer mensual. ¿Lo quiere hacer trimestral? Lo puede hacer trimestral. Simplemente déjelo definido en su política contable. Insisto, aunque está dentro de las políticas, es una estimación. ¿Y por qué hago mucho énfasis en ello? Porque las estimaciones tienen cambio prospectivo. La única manera de recalcular una estimación es porque haya un error. De lo contrario, no se puede devolver. Entonces, ¿cómo lo registro contablemente? Gasto por deterioro de cartera o de cuentas por cobrar, 9.027.000, contra, se puede hacer de dos maneras. Llevarlo a una cuenta correctora, que se denomina pérdida por deterioro, que disminuye el activo, o lo puedo llevar disminuyendo directamente el activo. Cualquiera de las dos es totalmente válida. ¿Sí? Bien, aquí T. Vélez me dice, ¿cómo calcular este deterioro si con el cliente usualmente no se negocia una tasa de mora ni financiación? Entonces, la respuesta aquí es que yo puedo utilizar una tasa referente para un instrumento similar. Entonces, por ejemplo, asumamos que yo soy una compañía que vendo cemento, pero no le cobro interés corriente ni interés de mora. No tengo tasa, pero yo sé que mi competencia sí, y ellos normalmente financian a 6 meses y le cobran el 1,5 mensual. Esa tasa la podría utilizar acá. ¿Sí? Ese es un mecanismo. Otro mecanismo que podría utilizar es utilizar el WACC. El WACC, promedio de rendimiento del patrimonio. O sea que yo calculo mi tasa de WACC en mi estado financiero, que es lo que espero que produzca mi activo, mi patrimonio, y esa tasa es la que utilizo para efectos de descuento. Es interesante ahora que me hacen esta pregunta, en estos tiempos todavía de los que tenemos confinamiento regulado, y si usted todavía está trabajando desde casa, eso significa que en ese tiempo precioso de 9 de la noche a 6 de la mañana, como dice un programa de televisión, precioso horario, si tiene tiempo o tiene insomnio y no puede dormir, búsquese un documento que dice aplicación del WACC en NIF y lo utilizan para el cálculo del deterioro. Entonces yo podría calcular con esa tasa, o sea que mire que tengo dos opciones. O utilizo un referente o utilizo mi propia tasa de WACC para hacer el cálculo del deterioro. Bien, por favor me confirma si con esto doy respuesta a su pregunta. Mil gracias a T. Vélez. Bien, entonces el cálculo del deterioro puede ser de las dos maneras. Afecto una cuenta correctora o afecto, mil gracias, o afecto directamente la cuenta por cobrar. Cualquiera de las dos. Bien, entonces noten ustedes que esto simplemente es un tema hipotético.
si alguien que está en esta sala está calculando todavía el 33 o el 5 o el 10 o el 15, no nos lo vaya a contar, simplemente haga el cambio. O sea, después de esta charla, inmediatamente vaya y recalcule el deterioro y elimine ese 5, ese 10 y ese 15 o el individual del 33 del tema tributario, porque no aplicaría. Noten que en el tema contable, primero, si hay indicios, ¿qué significa? Que yo puedo tener un cliente en mora. Miren lo interesante. Puedo tener un cliente en mora y no calcularle deterioro. ¿Por qué? Porque muy seguramente cumple solamente un elemento de los 3 o 4 que yo haya definido en mi manual de políticas contables. Ahí está la clave. Bueno, muy bien. Cerramos el cálculo del deterioro. Entonces, ustedes me van a preguntar, ¿y dónde está el COVID-19 acá? Pues en los indicios de deterioro. ¿Por qué? Por no pago, por cierre de operaciones, porque la empresa entró en liquidación, porque entró en reestructuración, N situaciones originadas por el COVID-19. O sea que realmente lo que cambió fueron los indicios de deterioro. Carmen Jaimes me dice, ¿qué pasa? Dice, ¿qué pasa si pasan los 180 días y la entidad no paga? Por ejemplo, las carteras sector salud, que pueden durar un año, la factura en proceso de glosas. Si, por ejemplo, se tiene el tiempo normal comercial de 300 días y se calcula el deterioro en dicho lapso, pero pasan esos 300 días y aún no se pagó, ¿el deterioro cuál sería? Solamente para hacer un referente, Carmen, tú me confirmas, por favor, si esa entidad a la cual estás hipotéticamente haciendo referencia es resolución 414 del sector gubernamental o es una entidad privada, para que por favor me lo coloque ahí para poder direccionar la respuesta. Porque mientras ella me coloca, es diferente, porque esto es uno de los cambios que acabó de incorporarse en la resolución 425 y 426 en el sector gubernamental. Porque en el sector privado, asumamos que fuera una clínica privada, grupo 2, es como lo acabo de hacer. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese caso mi lista de chequeo lo que indica es que la mora podría ser más de 300 días. O sea que yo digo, ¿tiene mora más de 300 días? Digo sí, no 90 días. Entonces, haría algo parecido si es sector privado, como lo acabo de plantear, vía valor presente. Pero si es sector gubernamental, hay que hacer una matriz o una metodología para el cálculo. Entonces, si Carmen es entidad pública, muy bien. Entonces, le respondo a Carmen y permítame, voy a un Excel rápido. Mira, Carmen, que esto se volvió un poquito más fácil. Y cuando digo que más fácil, es por lo siguiente. Porque, entonces, ¿qué hago? Lo primero que tienes que hacer es, yo determino cuánto, primero los rangos, digamos que de 0 a 90, de 91 a 180, de 181 a 360 y más de 360 o 365, ahí a gusto del consumidor. O sea que esta EPS o IPS o hospital tiene 4 rangos. Y entonces tengo mi cuenta por cobrar. Recomendación, una entidad no tiene cartera, estas entidades no tienen cartera, tienen cuentas por cobrar. A veces lo utilizamos mal el término porque dice, tiene cartera, no porque yo no presto en efectivo, sino que lo que vendo es un servicio. Entonces, tengo una cuenta por cobrar de X valor, ¿sí? Esos son los valores que tiene la entidad, o sea que mis cuentas por cobrar en este ejemplo suman 295.000 o 295 millones. Y entonces, ¿qué hacemos, Carmen? Usted va y determina cuánto es el porcentaje de default. ¿Qué significa el default? ¿Cuánto de estas cuentas por cobrar caen en mora y de esa mora, cuánto entra en pérdida? Entonces yo tengo que mirar por lo menos los 12 o 18 meses anteriores y miro estadísticamente y digo, mire, de las cuentas por cobrar que están en este rango, casi siempre terminamos perdiendo el 0,16%. Y en estas, el 1,2%. Y en este rango, el 3,5%. Y cuando llega más de, aquí sí tenemos hasta el 22%. Esto es de la vida real, el 22%. Entonces, ¿yo qué hago?
tomo mi cuenta por cobrar. Claro, aquí se ve fácil, pero esto hay que hacer una minería de datos bien interesante. O sea que mi deterioro de los 295 millones, tengo deterioro de 20, porque depende del porcentaje de default o de deterioro que se puede llegar a generar. Y ese porcentaje que estoy colocando allí, el 0,16, el 1,2, el 3,5, depende del histórico de 12, 18 meses, eso lo define cada entidad, para determinar cuánto es el potencial de pérdida que se está originando. Esto es lo que la resolución 425 y 426 dice: defina una matriz, esto es una matriz, o defina una metodología, esto es una metodología. Y simplemente lo dejas documentado de cómo calcularon. ¿Y qué van haciendo? Como esto se hace año tras año, van recalibrando. O sea, siempre cuento los 18 meses hacia atrás. Entonces van apareciendo nuevos meses, voy desapareciendo. Y de acuerdo con el comportamiento se van modificando los indicadores. O sea que realmente ahora es mucho más fácil calcular el deterioro en el sector gubernamental porque le da todo el peso a la entidad de que defina matrices o métodos o metodologías, que es lo que dice la norma, para efectos de la aplicación. Por favor, Carmen, me cuentas si con esto doy respuesta a tu pregunta. Bien. Mil gracias, Carmen. Bueno. Esta es otra metodología que se aplica, pero en el sector privado. Si usted es del sector privado, grupo número 1, esto es lo que se denomina el enfoque simplificado de cuentas por cobrar, pero esto aplica para grupo número 1. Entonces, la fórmula suena compleja porque dice que la pérdida esperada es igual al EAD, que es el exposure at default, o la exposición al momento del default, o sea, el valor que me deben, por el PD, que es la probabilidad de default, o sea, el porcentaje de cartera que posiblemente caiga en mora, por el LGD. El LGD es el loss given default, que es cuánto pierdo de lo siniestrado. ¿Qué significa? Que yo tengo una cartera de 100, de esos 100 caen 20 en mora, pero de los 20 pierdo 5. Ese es el LGD. Pero en esta fórmula, el LGD, el loss given default, es igual a 1 menos el CR. El CR es el coeficiente de recuperación. Entonces, realmente suena, cuando uno lo ve de primera vista, piensa que es difícil, pero miren que no. Si yo tengo una cuenta por cobrar de 13 millones y digo que la mora mayor a 90 días, o sea, la probabilidad de que entre en mora es el 5%, y que el nivel de recuperación del crédito es del 60%, o sea que lo que pierdo es el 40%, eso significa que mi pérdida esperada, aplicando esa fórmula, es de 260,000. ¿Sí? 13 por el 5 por el 60. Entonces, eso significa que aplico esa pérdida esperada y esto también lo puedo hacer es deudor por deudor. Esto es lo que se denomina pérdida esperada en el enfoque del modelo simplificado para el grupo número 1 en normas internacionales. ¿Bien? Bueno, hablemos en esta última parte de la propiedad, planta y equipo. Entonces, en la propiedad, planta y equipo, vámonos al ejercicio por efectos de tiempo. Hagamos más bien el ejercicio práctico. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos haciendo el tema de deterioro de propiedad, planta y equipo, ¿cuáles son los pasos? Entonces, los pasos, primero, establecer el nivel o valor de los activos que serán objeto de deterioro. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, ahora que Carmen mencionaba, en un hospital pueden tener 15,000 activos. Y la pregunta es, ¿a los 15,000 activos le hago deterioro? Por ejemplo, allí la resolución 425 y 426 dice, defina un umbral. Eso significa que yo podría decir, le calculo deterioro a todos los activos que superen 100 salarios mínimos legales. Entonces, de los 15,000 ya no son 15,000, sino son 80. Eso ya es un número adecuado. Segundo, determine
los indicios. Eso significa que yo no le puedo calcular deterioro a un activo si no hay indicios de deterioro. Entonces, para esos indicios de deterioro, permítanme, compartimos una pequeña lista de chequeo. Aquí está. Una lista de chequeo que es similar a la de cuentas por cobrar. O sea que usted en su manual de políticas contables tiene que tener una lista de chequeo donde, por ejemplo, el activo se encuentra en el activo por más de 6 meses, que eso fue lo que sucedió, digo sí. El activo ha sido objeto de mantenimiento correctivo en los últimos 3 meses, y digo sí. El activo no ha sido objeto de mantenimiento preventivo, digo sí. El activo ha sido objeto de incremento en más del 6% en precios de mercado, digo no. Pero en esta compañía dice que si cumple 2 o más indicios, hay deterioro. O sea que hay que hacer siempre la lista de chequeo. ¿A qué activos? A los que determinamos en el umbral. Y esto es activo por activo. Entonces, aquí en este caso en particular, tomaríamos, determina indicios, hay indicio de deterioro. Tercero, determine el valor recuperable. Y aquí, entonces, ¿dónde se ve el impacto del COVID? Porque hay nuevos indicios de deterioro. Uno. Y el segundo impacto está aquí. ¿Por qué? Asumamos que yo tengo un valor en libros de un activo de 120 millones de pesos. Y entonces lo comparo contra el valor recuperable. Recuerden que el valor recuperable es el mayor entre el valor en uso y el valor de mercado menos costos estimados de venta. El valor recuperable es el mayor entre el valor en uso, y el valor de mercado menos costos estimados de venta. Entonces, ¿qué tengo acá? Valor en uso y valor de mercado menos costos estimados de venta. El más fácil de calcular, ¿cuál es? El valor de mercado. Entonces, desde ese punto de vista, asumamos que el valor de mercado, en este caso en particular, es de 150 millones. Eso significa que el valor de mercado es lo que yo puedo encontrar si vendo ese activo. Como el valor de mercado es superior, ya no hay deterioro. Entonces, miren lo que acaba de suceder. Aunque me dio indicios de deterioro en la lista de chequeo, no calculo deterioro. Ahora, si la lista de chequeos dijera que no hay indicios, hasta ahí llega la prueba, no se calcula y hay que dejar es documentado, evidenciado esa lista de chequeo, hay que dejarla allí como soporte de que se hizo la prueba de deterioro. Ahora, ¿qué pasa si el valor de mercado es 120? Que tengo que calcular el valor en uso porque puede ser que el valor en uso sea 150. Entonces, ¿qué pasa? El valor recuperable es 150 porque es el mayor. O sea, ¿hay deterioro? No. El riesgo que se está corriendo actualmente es que muchas entidades calculan aquí el valor de mercado, ejemplo 80, y automáticamente dice aquí hay un deterioro de menos 40. Y entonces no calcularon el valor en uso y puede ser que no haya deterioro porque el valor en uso es superior al valor de mercado. El valor de uso lo voy a calcular aquí desde el punto de vista académico. Entonces yo tengo años, digamos que este es un activo de 6 años, y este activo tiene ingresos, es una máquina que fabrica vasos, y dice más o menos, fabrica 12,000 vasos al mes, cada vaso lo vendo en 120 pesos, y multiplicado por 12. O sea que el ingreso que me produce esta máquina al año es de 17 millones de pesos. Y el gasto para fabricar esos vasos es, el costo de cada vaso es de 70 pesos. O sea que el gasto es de 10 millones. Aquí lo voy a incrementar con el 1.04, como si fuera únicamente IPS. Pero recuerden que año tras año cambian los valores, cambian las unidades.
calculo todas las, aquí incrementé IPC. Y lo mismo hago para el gasto. Le incremento IPC. Ahora calculo el valor presente, que en este caso sería valor actual, tasa. Este es un tema que hay que definirlo. ¿Cuál es la tasa de mercado? Pueden ser créditos similares, 17%. Número de periodos, 1. Valor futuro menos los 17 millones. O sea que traer 17 millones a valor presente, un año vale 14. Y traigo cada uno a valor presente. Y lo mismo hago con el gasto. Tomo valor actual, tasa, 17% anual, número de periodos 1, valor futuro del gasto, menos los 10,080, y traigo cada año a valor presente. ¿Y ahora qué hago? Sumo el ingreso y sumo el gasto. Y esto es lo que es mi valor en uso. La diferencia entre el valor presente de los ingresos y el valor presente de los gastos. O sea que en este caso mi valor en uso es 28. ¿Cuál es mayor? Ahí sí es el valor de mercado, por lo tanto mi deterioro es 40. Pero si en este caso mi valor en uso me diera 128, ¿cuál es mayor? 128. ¿Existiría deterioro? No, porque el valor en uso es superior que el valor en libros. Entonces, desde ese punto de vista, noten ustedes que ¿dónde está el impacto del COVID? Acá, porque al calcular el valor en uso, se pudieron modificar los ingresos, los costos, la tasa de incremento, la tasa de descuento. O sea que realmente el COVID ha tenido impactos en el cálculo, en el valor en uso y en el cálculo del valor de mercado. O sea que al haber afectación de esos dos, automáticamente se está afectando el valor recuperable de un activo. Bien, ese es el tema que deberíamos tener en consideración a la hora de establecer estos requerimientos. Bien, y me queda un último punto, aquí en este caso en particular. Bueno, aquí me dice, muy bien, mil gracias por la pregunta, te me adelantaste. Dice, ¿debo calcular gasto por depreciación por activos inactivos? Sí, porque es que la depreciación ya no es la contraprestación del servicio, sino que la depreciación es la distribución sistemática a lo largo de la vida útil. O sea que si yo aplico línea recta en activos, los tengo que depreciar sí o sí, así estén inactivos. Situación distinta que yo tenga método de unidades producidas, porque ahí sí la unidad producida es cero, ahí sí el cargue por depreciación es cero. Pero el activo, así esté en el cuarto de San Alejo, se sigue depreciando hasta que se culmine la vida útil. O sea que en tiempos de pandemia, si usted aplica línea recta, no se puede suspender el cálculo del deterioro. Bien. Patricia Roberto me dice, yo estoy realizando una actualización de avalúo, entiendo que con base en este avalúo puedo determinar el deterioro en propiedad, planta y equipo, ¿es correcto? No. No, Patricia, porque lo que tú estás calculando es el valor reevaluado. Porque para calcular el deterioro, eso significa que tendrías que calcular es valor recuperable. Ahora, tú podrías utilizar ese avalúo para determinar el valor de mercado, eso sí lo podrías utilizar, pero mira que independientemente del valor de mercado yo tengo que calcular valor en uso. O sea que eso que se hace, que a veces lo hacemos en la vida real, donde tomamos el avalúo para calcular el deterioro, no es adecuado, porque entonces dicen, es que el avalúo vale 80 y el valor del libro vale 120, entonces automáticamente tengo 40. Bien. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tener en consideración que el valor de mercado o el avalúo no es suficiente para establecer el deterioro, porque tengo que calcular es el valor recuperable. Por favor, me cuentas si con esto doy respuesta a tu pregunta, Patricia. O sea que el avalúo, inclusive estoy invirtiendo algo que probablemente
me toque hacer otro cálculo adicional, que es el valor en uso, para determinar el cálculo del deterioro. Bien, esta presentación, por supuesto, la voy a compartir con Legis, para que usted la tenga como punto de referencia y que puedan utilizar algunos elementos allí. Esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy respecto a los impactos que tiene el COVID en los estados financieros. Espero haber aportado un granito de arena. Por supuesto, pueden haber muchos más en este proceso. Aquí nos podíamos quedar todo un día repasando algunos temas que son bien interesantes, pero era lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Así que de antemano agradezco a Legis esta invitación de poder compartir con este selecto grupo el día de hoy.